Tomen asiento, por favor. Alguna vez nos contaron una historia muy conmovedora, pero para no alargarnos vamos resumiendo un poco. Esta historia es que un niño vivía únicamente con su madre. Por tanto, el niño era lo único que tenía la madre y la madre era lo único que tenía ese niño. Y cuando él tenía más o menos, tal vez unos 6, 7 años, estaba con su madre y ahí aparecieron unos amiguitos. Los amiguitos lo distrajeron, le dijo vamos por acá. Luego varios se fueron y solo quedó con uno y este le dijo vamos a caminar. Caminaron tanto que ya habían perdido el rumbo. Y ellos se quedan dormidos por ahí en cualquier lugar, en una estación de bus. Y este niño de la historia, cuando se despierta al día siguiente, pues ya no tenía al amiguito ni siquiera. Estaba solo y perdido en la nada, en un lugar enteramente desconocido, en su país que vivían millones y millones y millones de personas. Y perdió a la mamá. La perdió, porque ella no había muerto, pero él estaba extraviado. Y así van contando la historia de todo lo que sucede. Llega a un orfanato, lo maltratan, lo desprecian. Otro lugar lo quieren ultrajar, otro, en fin, 1000 cosas. Y él siempre guarda en el fondo, ¿y mi mamá dónde está? Y así pasa tanto tiempo que finalmente va creciendo un poco y por esas cosas de la vida lo adoptan. Lo adopta una familia muy acomodada, él era pobre, una familia con dinero, que encontró por algún lugar. Ellos vivían en otro país, en otro lugar del mundo, país también del primer mundo, y lo encuentran, saben que existe ese niño que está dado en adopción, van, lo conocen, lo adoptan y se lo llevan a su país. Y ahí le dan todo, lo crían, le dan educación, la mejor universidad, todo excelente, pero el niño siempre tiene, ¿y mi mamá dónde está? Pero ya no era niño, ya un hombre de 24 años. Y lo bonito es que él, durante toda su vida, a pesar de que lo tenía todo, de que fue adoptado, él siempre hacía el mapa mental y recordaba cuando niño, yo con mi madre dónde estaba, cuando comencé a jugar con mis amigos, y comienza a hacer ese mapa y tratando de descubrir en dónde estaría su madre. Y no, porque no se sabía el lugar, apenas se sabía el nombre del barrio donde vivía su madre, en medio de, imagínense el mundo, y él no. Pero después de mucho tiempo y de él insistir y anotar y hacer las coordenadas y todo, él comienza a buscar, le pide permiso a sus papás adoptivos y se va a buscar a ese lugar. Ya encontré la coordenada, debe ser por aquí. Y cuando llega, ¿qué encuentra? A su madre anciana. Y ella lo ve ya grande, después de 17 años más o menos del niño perdido. Ella lo reconoce y él reconoce a su madre. Imagínense la alegría. Y ahí el abrazo y las lágrimas. Esa pregunta, ¿y mi madre dónde está? La encontró. Y es una historia bellísima. Y es la historia de todos nosotros. Porque a veces nosotros andamos también extraviados, preguntándonos, ¿y mi madre dónde está? Claro, no dice, no, pero si yo estoy aquí hoy domingo, aquí con mi mami al lado. Padre, eso no se aplica a mí, se aplica. Porque todos nosotros nos preguntamos, ¿dónde está mi madre? La iglesia. Mi madre iglesia, ¿dónde está? Y de eso nos habla hoy la liturgia. Porque así como en la primera lectura, el profeta Isaías está hablando, tú eres mi siervo Israel. Es un paralelo clarísimo que hay. Mi siervo Israel está hablando de el pueblo de la alianza del Antiguo Testamento.
Pero a partir del momento en que nuestro Señor vino al mundo y pasó toda su vida pública, Él no nos dejó escritos, no nos dejó escritos. ¿O ustedes conocen alguna reliquia que diga, mire, este texto lo escribió Jesús con su puño y letra? No, no existen los escritos de nuestro Señor. Consta en el Evangelio que Él escribió cuando vinieron y trajeron la mujer adúltera y la querían apedrear. ¿Y Él qué hizo? Escribir en el suelo. ¿Qué escribía? Los pecados de los que estaban acusando a la mujer adúltera. Pero fue lo único que Él escribió, no existe un texto. ¿Qué dejó entonces nuestro Señor? El pueblo de la nueva alianza, que es nuestra madre iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Y eso es bonito, nosotros sabernos parte de esa única, santa y católica iglesia. Porque quien busca, como dice San Pablo en la segunda lectura, gracia y paz, no la vamos a poder encontrar fuera de esta madre. Así como este niño de la historia podía tenerlo todo, pero no estaba al lado de su madre, porque madre solo hay una. Y él la había conocido, él sabía lo que era el cariño materno, él sabía lo que era sentir la caricia de esa mano, tal vez áspera, porque era una madre pobre que trabajaba con sus manos, y tal vez su otra madre adoptiva tenía unas manos suaves, pero no es lo mismo. Cada uno de nosotros sabe. La madre de uno puede ser como sea, pero es nuestra madre. Lo mismo. Gracia y paz, como dice San Pablo en la segunda lectura, solamente lo vamos a encontrar dentro de la única y santa iglesia que Cristo nuestro Señor fundó. Si no, digamos, preguntémonos, ¿dónde más se perdonan los pecados? En el sacramento que instituyó nuestro Señor de la confesión. ¿Dónde más se celebra la Eucaristía, sabiendo y teniendo nosotros la certeza de que ahí se obra ese milagro grandioso de la transubstanciación? ¿Dónde más se distribuye el Espíritu Santo por la imposición de las manos de un ministro, obispo consagrado por Dios, y que nos da a través del óleo y la imposición de las manos la plenitud de los dones del Espíritu Santo? ¿Dónde más vamos a encontrar esa paz de alma que produce el nosotros saber que cumplimos los mandamientos de Dios, que nos esforzamos por llevar una vida recta y que tenemos una madre que nos conduce, que nos enseña, que nos orienta y que muchas veces nos corrige, como es la Santa Iglesia? Y aquí, hoy la Iglesia nos invita, hoy la liturgia nos invita a eso. El Papa Bonifacio VIII, siglo XIV, él tenía una frase muy bonita. Decía, así como Cristo nuestro Señor solamente tenía una única túnica. ¿Se acuerdan ustedes? Que esa túnica preciosa, tejida por las manos virginales de la Santísima Virgen, era una túnica inconsútil, es decir, no tenía costura. Y cuando le retiran la vestidura a nuestro Señor para crucificarlo, los soldados iban a rasgarla para repartírsela. Pero ¿qué ocurre? Se dan cuenta, es tan preciosa esta túnica que es mejor rifarla y ver con quién queda, pero no podemos rasgarla. Lo mismo es la Iglesia. La Iglesia es única. Y por más de que haya manos enemigas que la quieran rasgar, que la quieran dividir, el Señor no lo va a permitir. Y es esa única Iglesia, única, inconsútil, instituida por nuestro Señor, fundada por nuestro Señor, esa es nuestra madre. Y así como este joven, ciertamente cuando encontró a esa anciana tan amorosa que lo esperaba, sin saber si estaba vivo o no su hijo, asimismo la alegría, imagínense, ¿qué hizo? Proclamar la alegría, anunciarla. Lo mismo debemos hacer nosotros como católicos. No podemos sentir pena de ser católicos. No podemos sentir pena de ser parte de aquella que es la luz de las naciones, como lo decía la primera lectura. No basta que seas mi siervo,
para traer a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Si la iglesia es luz y los que conformamos la iglesia somos nosotros, por tanto esa luz de la gracia debe brillar en nosotros. Si no, ¿cómo va a llegar la salvación a otras almas? Si tenemos pena de nuestra fe, ¿cómo otras almas que podrían salvarse si la conocieran, lo van a hacer si nosotros no la predicamos? No es solamente predicarlo con las palabras, es predicarlo con una vida que se adecúe a los mandamientos, a la ley de Dios. Y aquí en el Evangelio, por eso, San Juan Bautista, cuando encuentra a nuestro Señor, ¿qué hace? Proclamarlo. Él encontró al hombre Dios. Él encontró al aquel para cual había nacido y lo proclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo mismo estamos llamados todos nosotros a hacer. Proclamar, esta es la iglesia que nos salva. Esta es la iglesia que nos santifica. Esta es la iglesia que nosotros debemos defender con toda nuestra alma. Pero para eso debemos tener certeza de que es la única y no es una en medio de muchas posibilidades. Por tanto, hoy le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen, esa gracia de nunca sentir pena de nuestra fe, de proclamarla con toda valentía y de que sintamos esa alegría de estar bajo la custodia de la mejor de las madres, la Iglesia y ella, María Santísima. Porque también en ningún otro lugar se ama y se tiene devoción por la Madre de Cristo como se tiene en la Iglesia Católica. Por tanto, vean qué tesoros hoy la liturgia nos enseña para que nos demos cuenta el gran privilegio que es pertenecer a esta única y verdadera Iglesia Católica. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen esa fuerza, esa valentía para no dudar, para no desconfiar y saber que estamos en el camino indicado, que no nos extraviemos y sigamos siempre el ejemplo de Nuestra Señora, abrazando a Cristo nuestro Señor, abrazando la cruz y abrazando nuestra fe con todo el amor que ella merece. Ave María Purísima.